Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos todos acá a este día especial donde estudiaremos la última parábola de la serie que estamos dando. Pero antes de introducirnos a esto, vamos a llevar una oración para que el Señor pueda guiarnos a nosotros en este sermón de esta mañana. Señor, esta mañana delante de tu presencia nosotros estamos para darte a ti las gracias, porque tu misericordia y porque tu bondad se muestra hacia cada uno de nosotros. El tener ese privilegio de poder respirar, el estar acá y compartir de tu palabra, el escuchar tu bendita palabra, el exponer nuestras vidas a esta palabra gloriosa, es gracia, es una expresión de amor hacia los tuyos, hacia todos aquellos que se acercan a escucharla. Es por eso que necesitamos que tu Espíritu Santo pueda llevar esta palabra al corazón de los hombres para que así de esta manera todos nosotros podamos responder ante las demandas del Evangelio. Amén. Esta mañana, hermanos, nosotros vamos a concluir la serie de parábolas de juicio. Y si hay algo que recordar sobre las parábolas en general, no solo las de juicio, es que ellas ocupan un lugar muy importante en lo que es el corazón del cristiano. Ellas son sumamente sencillas, son claras, son emocionantes, otras son entretenidas. Son parábolas tipo historia que el Señor narra y que casi siempre los suyos tienen la oportunidad de entenderla. Sin embargo, la parábola que hoy nosotros vamos a estudiar en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31, no es una parábola común. De hecho, es la parábola de Jesús más aterradora, inquietante y preocupante que puede ser escuchada, no solamente en aquel momento, sino en esta mañana. Usted puede escuchar cualquier parábola, pero esta parábola es única. No solo por el significado, los contrastes, sino porque es algo que va mucho más allá de esta vida terrenal. Y te muestra la claridad de lo que ocurre más allá de esto. Esta parábola nos confronta con verdades acerca de la eternidad. Esta parábola se centra en la miseria del hombre en el infierno, no acá. Es por eso que yo he titulado a la parábola de hoy El hombre rico y Lázaro. Y eso lo veremos, hermanos, en dos partes. La primera parte de esta parábola, cuando tú haces una lectura de ella, te das cuenta que llega hasta el versículo 21, desde el 19. La he titulado La vida terrenal del hombre. Versículo 19 hasta el versículo 21. La segunda parte de la parábola, y es la última, la he titulado El hombre después de la muerte. Vas desde el versículo 22 hasta el versículo 31. Y lo que Jesús nos enseña a nosotros acá es la realidad del infierno y la suficiencia de la Escritura para advertir al pecador. Así que tú debes irte aquí, esta mañana, una vez que concluya el sermón, tú debes irte siendo consciente de que esta parábola te habla de un infierno real. Pero también te advierte que la única forma de escapar de ese infierno es por medio de la palabra de Dios. Así que vemos allí el infierno como una realidad, pero también vemos allí la Escritura como suficiente para salvar a los hombres. Cuando tú lees todo el capítulo 16, te das cuenta a quién Jesús le está hablando esta parábola. Versículo 1 dice que son a sus discípulos. Ellos estaban reunidos allí y Jesús da esta parábola. Así que sus discípulos escuchan esta parábola. Pero cuando llegas al versículo 14, hay otra parte en la audiencia de Jesús. Y esa otra parte está conformada por los fariseos. Así que la audiencia de Jesús, los que están escuchando esta parábola, son discípulos, verdaderos creyentes, pero también son religiosos. Personas que no creen en Cristo, pero creen que sus obras son suficientes para ser salvos.
Yo quisiera pasar a la primera parte de esta parábola que lleva por título La vida terrenal del hombre, versículo 19 al versículo 21. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Esta parábola está llena de contrastes, y son grandes contrastes que hay. Y aquí conseguimos el primero. El primero de ellos es un hombre rico, y el segundo, lo que vemos allí, es que este hombre rico hacía muchas fiestas. Lo contrario de esto es que hay un hombre pobre en esta parábola que lleva un nombre y es Lázaro, y él no podía comer siempre. Él deseaba comer. Mientras que el rico, su sueño se hacía realidad, el pobre, su sueño solo era un deseo. Nunca se hacía realidad. Es una parábola que algunas personas dicen que es parte de una historia real, porque tiene un nombre. Sin embargo, no hay ningún basamento bíblico que nosotros podamos decir de que esta parábola es algo que ocurrió realmente. Así que únicamente nos vamos a quedar que esta parábola es una ilustración de algo que Jesús quiere enseñar. Lázaro no es el mismo Lázaro de Juan capítulo 11, ni del 12. Este no es el amigo de Jesús, este no es el hombre que Jesús resucita, no, este es otro Lázaro, el cual significa Dios es mi ayudador. Pero veamos en primer lugar a este hombre rico. Este hombre rico tiene abundancia, pero también vemos cuando pasan los versículos que va a tener un tormento, que va a tener una muerte eterna, que va a estar en el infierno, que va a estar separado de Dios. Pero vemos el hombre pobre, es un mendigo, tiene escasez, tiene vida, tiene cielo, tiene consolación. Es un hombre que está bien en la eternidad, aunque en el presente parece que le va muy mal. El primer hombre lo expresa acá el versículo 19, es rico y se vestía de púrpura y lino fino. Las vestimentas de este personaje nos muestran a un sumo sacerdote. Nos muestra a un hombre que era como un rey. Era un hombre importante en ese entonces. No solo que era un hombre importante, que tenía muchísimo dinero, sino que hacía fiesta todos los días. Todos los días hacía fiesta. Dice con esplendidez, en abundancia, en derroche. Eso no se puede hacer hoy día en Venezuela. Únicamente aquellas personas que tienen ingresos en divisas quizás puedan darse el lujo de hacer esto, pero no todos los días, porque si no se van a arruinar. Este hombre, a pesar de que hacía banquetes y fiestas todos los días, sus riquezas no desaparecían. Era un hombre que lo tenía todo. Dice la Reina Valera que era un hombre que se deleitaba en sus placeres. Todo lo que quería, eso lo tenía. Me imagino que tenía muchísimos amigos, que invitaba a muchísimas personas y que era un hombre que nunca estaba sin hacer nada, en casa, en su palacio. Cada día hacía fiestas con esplendidez. Pero el contraste está en el versículo 20. Dice, y un pobre llamado Lázaro, la Reina Valera dice, un mendigo, llamado Lázaro, yacía a su puerta, cubierto de llagas. Él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Así que la diferencia entre Lázaro y este hombre rico es que Lázaro, en primer lugar,
era pobre. En segundo lugar, era una persona que tenía hambre, no podía saciar sus necesidades. Y en tercer lugar, era una persona que estaba mal físicamente. Lázaro tenía una salud inestable. Es muy probable que los amigos de Lázaro lo hayan llevado hasta la puerta del palacio o de la casa de este rico. Y que lo dejan allí con la finalidad de que este rico tenga misericordia de él y lo alimente. Pero dice la palabra de que él en su cuerpo tenía llagas y los perros iban y le lamían. Es muy probable que haya sido producto las llagas de estar su cuerpo en una sola posición. Pero te dice que los perros también estaban allí para lamerlo. En aquel momento los perros no eran el mejor amigo del hombre. Los perros eran animales salvajes. No eran animales domésticos que estaban en casa como hoy día, no. Los perros eran animales salvajes que estaban en las calles y que los hombres no lo veían bien. Y esos perros se acercan a este mendigo y muestran misericordia. La única manera de poder sanar las heridas, un perro, es lamiéndose. Y lo único que tienen estos animales salvajes, el único recurso, lo utilizan para beneficiar a este mendigo. Ves que la creación de Dios, sin duda alguna, obra siempre. Ahora, el pasaje no dice en ningún momento que el rico no le daba comida a Lázaro, ni que el rico echó a Lázaro de la puerta de su palacio. No dice en ningún momento que el rico se molestó porque los amigos de Lázaro lo llevaron a ese lugar. La palabra solo dice de que el rico tenía mucha abundancia y que Lázaro estaba allí porque deseaba comer las migajas de pan que caían de la mesa. Y tú dirás, pero ¿cómo es esto que caen migajas de pan de la mesa? En la cultura de antes no se comía como hoy día nosotros comemos, con tenedores y cubiertos. No, los ricos tomaban los trozos de carne y de pollo con las manos, la comían y para limpiarse sus manos utilizaban pan. El pan lo colocaban en sus manos, lo rociaban y de esa manera se limpiaban. Y Lázaro está pidiendo no es un trozo de carne ni de pollo. Lázaro está pidiendo es migajas de pan con que el rico se ha limpiado sus manos. Así que este segundo personaje, Lázaro, está lleno de miseria, tanto económica como física. La audiencia de Jesús, recuerden, versículo 1, los discípulos, versículo 14, los fariseos, considerarían que el rico es la persona que se ganaría el cielo. Porque para ellos, una persona que tiene abundancia es una persona que ha sido bendecida por Dios. Y ellos dirían de que este personaje, sin duda alguna, debe ser un ejemplo a imitar. Lázaro, que está sufriendo, es el prototipo de una persona que ha recibido el castigo divino. Por lo tanto, Lázaro está como está porque él o sus padres han pecado. ¿Recuerdas eso? Señor, ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres? Y el Señor dijo, no es que haya pecado este o sus padres, sino es para que se muestre la gloria de Dios. Así que tú debes entender que la audiencia de Jesús, tanto sus discípulos como los fariseos, creen que la estabilidad de un hombre es sinónimo de la bendición divina hacia su vida. Hasta ese momento todo marcha bien, si se puede decir. Pero de repente esta parábola sacude la sensibilidad de esta audiencia y destruye la teología de estos hombres. Ese conocimiento que tenían acerca de Dios es destruido por el Dios mismo. Lo asombroso, hermanos, de esta historia es el cambio que da, es el giro, y un giro que está lleno de ironía. Y eso lo presenta es Jesús mismo. El rico
se hace miserable y el miserable se hace rico. Y ese es el giro que nadie se esperaba. Los discípulos no se esperaban eso y los fariseos no se esperaban eso. Pero Jesús cambia el asunto y le dice, este rico, el hombre más popular, el hombre más envidiable, no solo de su palacio, sino también de la sinagoga, porque este hombre no era un pagano cualquiera. Este hombre no era un malvado, atroz. No, este hombre era un judío religioso que, según él, amaba a Dios. ¿Y cómo encontramos que este hombre es un judío y que forma parte de una sinagoga? Por lo que expresa la parábola en la siguiente parte. Cuando él está en el infierno, él dice, Padre a Abraham, y Abraham dice, Hijo. Y los únicos que llamarían a Abraham padre serían los judíos. Y los únicos que son llamados hijos son los judíos. Este hombre rico llama a Abraham padre porque Abraham es el patriarca de los judíos. Así que estamos hablando de un hombre que hacía grandes banquetes en casa, pero iba todos los sábados a la sinagoga y quizás tenía el primer lugar allí, porque era rico. Pero eso, hermano, no es suficiente. Eso no es suficiente. El que vengas a una iglesia no es suficiente. El que tú digas, bueno, es suficiente venir un domingo o un día viernes a escuchar un sermón y ya, no. La parábola demuestra que no es suficiente las pocas cosas que haces. Hermanos, el hombre importante ahora pasa a un segundo plano. El hombre influyente ahora no tiene nadie. El hombre que tiene riquezas y abundancias ahora tiene escasez. El hombre que tiene siervos, se le han ido todos. Este hombre que se deleitaba todos los días, ahora tiene que sufrir todos los días. Este hombre que tenía felicidad, ahora tiene tormento. Y el miserable ahora tiene consolación, tiene paz, tiene gozo con su Señor. Es allí, hermanos, donde nosotros veremos, sin duda alguna, aquellas palabras que Jesús da a su audiencia. Y Él da una parábola sobre un hombre rico. Y Él dice, un hombre rico tenía un gran terreno y tenía muchos frutos. Pero se da cuenta que no tiene espacio en su granero para albergar todos sus frutos. Y el hombre rico dice, ¿qué haré ahora yo? Ya sé, derribaré mis graneros, edificaré graneros más grandes y colocaré todos mis frutos en ese lugar. Y luego diré a mi alma, alma mía, ¿no hemos almacenado suficiente dinero y fruto? Sí. Regocijémonos, bebamos, comamos y durmamos. Y el Señor le dice, necio, hoy vienen a buscar tu alma y de quién será todo aquello que tú has preparado. Hermanos y amigos, nosotros podemos estar hoy día trabajando mucho, teniendo muchos frutos, teniendo muchos recursos, pero cuando tú te mueras, ¿a dónde te llevarás todos esos recursos? Lo único que te llevarás será tu cuerpo y él se quedará allí en el sepulcro. Los recursos no serán tuyos. La casa, tu familia, todo lo que has construido se quedará. Esto debe recordarnos a nosotros en qué invertimos nuestro tiempo hoy día. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy día? Y es allí donde pasa la parte más esencial de lo que es esta parábola y es la segunda estructura. El hombre después de la muerte. Versículo 22 al 31.
Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de entre los muertos. El tema del infierno es un tema irritante, pero el castigo eterno de los malvados va a durar el mismo tiempo que la vida eterna de los redimidos. Y esto es lo que hace que el asunto sea más delicado. Porque cuando un pecador muere sin Cristo, su alma se va al infierno. Pero si esa alma en el infierno, atormentada, solo va a ser atormentada por un lapso de tiempo corto, no hay problema, hay esperanza. Es decir, cualquier persona puede sufrir y soportar ese tormento, porque sabe que al final hay esperanza de que se acabe. El problema acá es que el infierno es real, pero es eterno. Así que tú debes entender esta verdad y debes enseñar esta verdad. La palabra infierno en nuestro tiempo es una palabra que ha sido utilizada quizás de una manera muy superficial. Como que, bueno, este día ha sido un infierno, o mi matrimonio es un infierno, o este país se ha convertido en un infierno. Y esta palabra se ha utilizado para describir alguna experiencia humana desagradable, pero no se trata de una experiencia humana aquí en esta tierra. Se trata de algo eterno. Y esta doctrina acerca del infierno es una doctrina que coloca en juego la lealtad del cristiano. Porque si nosotros como cristianos no estamos decididos a enseñar, a hablar la doctrina sobre el infierno, nosotros entonces estamos desviando la atención de un punto central que Jesús tocó. Y de la manera en que Jesús describe el infierno acá, es en 3 formas, en 3 símbolos. El primero de ellos es tormento. Es un tormento, es una agonía. Si tú conoces a una persona, amigo tuyo, un pariente tuyo, un familiar tuyo, que ha muerto sin Cristo, yo quiero que entiendas que ese familiar tuyo en este momento, o ese amigo tuyo, o ese vecino tuyo, si ha muerto sin Cristo, en este momento, él está siendo atormentado.
Y esto que voy a decir, que el pasaje dice, debería llevarte a ti a llorar realmente. Esa persona que está en el infierno, que está siendo atormentada hoy, esa persona te grita a ti como cristiano y te dice, por favor, predícale a otro para que no vengan a este lugar. Si tú quieres llorar por alguien, llora por aquellos que están vivos. Llora y predícale el evangelio a esa gente. El que está en el infierno ya no tiene oportunidad, hermanos. Si hay que recordarlo por las cosas buenas que hizo en este lugar, en este mundo, como hizo David. Cuando Saúl muere, David dice en Samuel, Jerusalén ha sido herida. Ha muerto el rey. Si había que recordar a Saúl, era por los logros y hechos buenos que hizo. Si tenemos que recordar en esta tierra a alguien que ha muerto sin Cristo, recordemos entonces los logros que han hecho. Pero esos logros han sido ineficaces para que Él hoy día sea consolado. En segundo lugar, la segunda descripción del infierno que Jesús da acá es que es como una llama, versículo 24. Es una llama que no se apaga. Es una llama, hermanos, que se incrementa y que atormenta al hombre, que lo mata, pero no de manera absoluta. Lo está consumiendo. Y ellos desean ser consumidos por esa llama, pero no será así como ellos quieren. Pero no solo eso, hermanos. En el versículo 26, el Señor en la parábola describe al infierno como una gran cima, como un gran abismo, como una gran separación. Ningún ingeniero civil, ni el mejor en este mundo, puede construir o diseñar algo para que el hombre en el infierno pueda ir al cielo. Ni los puentes colgantes de Babilonia hacen posible esto. Nadie escapa del infierno. Una vez que entras a ese lugar, no hay salida, no hay esperanza. Cuando alguien entra al infierno, allí no hay libertad condicional. Allí no hay encierro en casa. Hermanos, allí no hay abogado. Allí no hay un Jesucristo bondadoso, fiel, misericordioso, lleno de gracia. No, se ha acabado. La realidad, hermanos, es peor que el símbolo. Así que las tres descripciones que hemos dado sobre el infierno no te dicen a ti que el infierno sea de esa manera. Lo que te dicen a ti es que el infierno es peor de lo que nosotros estamos diciendo acá. El infierno es peor que un tormento. El infierno es peor que una llama. El infierno es peor que un abismo. Lo que te estoy diciendo acá, hermanos, es que en el infierno no es que va a haber una llama de fuego que va a consumir a los pecadores. No. No va a haber eso, o un gusano que jamás va a morir, que te va a ir comiendo. Está describiendo lo horrible de ese lugar. Te está diciendo que allí no hay, hermanos, una consolación. ¿Y sabes cuál es el problema del impío en el infierno? El problema del impío en el infierno es que Dios está allí. Si Dios no estuviera en el infierno, no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque Dios no lo va a atormentar, va a estar allí tranquilo, siendo olvidado por su Creador, siendo olvidado por las veces en que Dios le otorgó gracia y que Él rechazó. El problema del impío en el infierno es que Dios estará presente. El Dios de ira, el Dios que consume a los pecadores, ese Dios estará allí atormentando a los hombres. La realidad es que los pecadores van a pasarla muy mal durante toda la eternidad en ese lugar, porque Jesús hará eso posible. Así que es la presencia de Dios que atormenta a estos hombres. Entonces el infierno
Es una eternidad delante de la justa y consumidora ira de Dios. Un tormento y sufrimiento del cual no hay escapatoria ni tampoco hay alivio. Eso es todo lo que nosotros encontramos en ese lugar. Hermanos, en el infierno no hay reforma. En el infierno no hay restauración. De que alguien diga, bueno, si el Señor le diera una segunda oportunidad a los hombres que están en el infierno, ellos se reforman. Mentira. Los hombres que están en el infierno, si Dios le diera otra oportunidad, ellos siguieran sus caminos. Así que el infierno es punitivo, es castigo, no es correctivo. Ellos no están allí para ser enseñados. Ellos están allí para sufrir la justicia del Creador. Ellos están allí es para eso. La gente en el infierno no va a mejorar. El rico no hizo caso de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra te dice a ti que el rico cuando está allí alza sus ojos al cielo, pero él nunca dice, ten misericordia de mis pecados. Él no dice, sé propicio a este pecador. El rico allí no dice, realmente he pecado, ayúdame, sálvame que perezco. No. Ningún hombre en el infierno hoy día está pidiendo misericordia a Dios. Nadie. En el infierno están siendo atormentados y ellos dicen, eres tú el que me atormentas. Eres tú quien atormentas esta vida en este lugar. Yo no quise nada contigo, ¿por qué sigues? Esa es la realidad. Nadie en el infierno pide misericordia. Su orgullo los mata, pero los matará por toda la eternidad. Y quiero que veas las tres cosas que hizo el rico cuando llega al infierno. En primer lugar, versículo 23, alza sus ojos al cielo. Lo que el rico no había hecho en vida, el rico ahora lo hace en el infierno. Alza sus ojos al cielo. Los hombres alzan sus ojos a un ser superior. ¿Por qué no lo había hecho antes? Porque él era el cielo en la tierra. ¿Recuerdas Daniel? En el libro de Daniel, a Nabucodonosor. Yo soy el rey Nabucodonosor. Lo tengo todo. Todo es mío. Todos estos reinos me pertenecen a mí. Pero llega un punto donde el Señor, el soberano, muestra misericordia hacia Nabucodonosor. Lo humilla y lo convierte en un animal salvaje, en una bestia. Le crecen las uñas, su pelo. Es un hombre que es irreconocible. Pero cuando termina todo esto, ¿sabes lo que hace Nabucodonosor? Alabo al Rey del cielo. ¿Qué hace Nabucodonosor? Él está diciendo, reconozco que Él es mi Señor. El rico no hace eso. El rico es humillado. El rico es llevado a las profundidades del infierno y él no dice nada. Él solo alza su mirada al cielo. Lo segundo que hace el rico está en el versículo 24. Ora al Padre. ¿Pero a qué Padre? Al Padre Abraham. Porque es lo único que reconoce. Es lo único que admira. Es lo único que él sabe. Lo único que conoce él acerca de Dios es el Padre Abraham, lo más cercano, que estuvo en la sinagoga. Así que Padre Abraham, error. No era el Padre Abraham, era el Padre Creador. ¿A quién crees tú que están orando en este momento los hombres en el infierno? A sus dioses, a su creencia. Ellos están orando, rogando para ser sacados de ese lugar. Lo tercero y último que hace el rico es la preocupación por otros.
Se preocupa por otros hermanos. Versículos 27 y 28. Él se preocupa por sus hermanos, por los de la casa de su padre. Él es un hombre que ahora entiende que la principal preocupación no debe ser por lo material, sino por lo espiritual. Él antes se preocupaba por los suyos y por sus amigos, pero para que comieran, para las fiestas, abundancia. Ahora no. Ahora su preocupación es una preocupación espiritual. Dice, quiero que envíes a Lázaro para que ellos no estén aquí y sean atormentados como yo estoy siendo atormentado. Si te das cuenta, en toda esta narración, el rico nunca dice, sácame de este lugar, ten misericordia de mí, dame una segunda oportunidad. No lo dice. ¿Por qué? Él es consciente del por qué está allí. Todos los hombres en el infierno son conscientes del por qué ellos están allí. Ellos no están pidiendo misericordia para sí. Hermanos, todas las súplicas de este hombre son en base a la herencia que tiene como judío. Esa es toda la realidad. Un hombre que lo tenía todo y que ahora llega y le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro y que moje la punta de su dedo en agua y que venga a este lugar y que me dé a mí esa gota porque yo estoy siendo atormentado, estoy en agonía. Hermanos, ¿qué no dieran esas personas en ese lugar por un sermón como este? ¿Qué no dieran esas personas en ese lugar por una oportunidad más como esta? Desaproveché todo. Pero en medio de todo esto, en medio de esta realidad, este hombre está pidiendo algo que es difícil. Es muy difícil. Padre Abraham, bueno, si no se puede enviar a Lázaro a este lugar por el abismo y la separación que hay, Padre Abraham, entonces envía a Lázaro a mi casa. Abraham dice, rico, ¿tú sabes lo que estás pidiendo? Sí, sí sé lo que estoy pidiendo. Necesito que Abraham, el muerto, el mendigo, resucite y vaya a la casa y predique y evangelice. Y Abraham le dice, rico, no puedo hacer eso. Él está cómodo en el cielo. Él está disfrutando en el cielo. Él tiene las comodidades en el cielo. Rico, tú me estás diciendo a mí de que le quite su comodidad, que lo envíe a la tierra y que él vaya a tu casa a predicar. Sí, Padre Abraham, hazlo. Y si tú ves todo esto, tú dices, bueno, el rico se está preocupando. Hermanos, el rico sigue creyendo que él tiene autoridad, porque le está pidiendo a Abraham, el patriarca, que envíe a Lázaro. Él cree que todavía Lázaro es un sirviente, un mendigo. No, ya Lázaro no es un sirviente ni mendigo del rico. Ya Lázaro es del Señor. Lázaro es el prototipo de un cristiano. Aunque la Biblia no dice en ningún momento que Lázaro era cristiano, nosotros creemos que Lázaro en la parábola, en esta historia, es cristiano porque va directamente al cielo. Esto no significa de que un pobre o todos los pobres vayan al cielo, ni que todos los ricos vayan al infierno. No, de eso no trata la parábola. La parábola trata de que una persona cuando rechaza a Cristo, su palabra, esa persona va al infierno. Y cuando alguien acepta a Cristo y acepta su palabra, esa persona va al cielo. Eso es lo que te enseña la parábola. Y la parábola te está enseñando que la miseria tuya, la miseria del hombre, la miseria del pecador, esta en el infierno será eterna. Pero cuando nuestra miseria ha sido colocada en Cristo, nosotros tenemos esperanza. Y una esperanza de ser consolados por toda la eternidad. Vemos también, hermanos, la suficiencia de las Escrituras. Y si algo nosotros debemos entender hoy, esta mañana acá, cuando salgamos, es que lo único que tenemos es a Moisés y a los profetas. Más nada. El Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 3, 4 y 5 te hablan sobre la palabra de Dios. Pregunta 3 dice, ¿qué es la palabra de Dios? Y el Catecismo responde, la palabra de Dios es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que debe ser creído y debe ser obedecido. Eso te enseña el Catecismo Mayor de Westminster. La cuarta pregunta es,
¿Por qué es importante las Sagradas Escrituras? Y te dice que ella muestra la armonía que contiene sobre la persona y la obra de Cristo y la condición del pecador para que se acerque a Él. Y la pregunta 5 del Catecismo Mayor dice: ¿cuál es la prioridad de las Escrituras? Y la prioridad de las Escrituras son dos. En primer lugar, te habla sobre conocer a Dios. Y en segundo lugar, lo que Dios te demanda a ti acerca de Él. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente, es todopoderosa. La palabra de Dios, ella es el medio de gracia más importante que tenemos nosotros los hombres. Cuando hablamos de medio de gracia, nosotros siempre decimos que es la adoración, que es los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena, la comunidad de gracia, pero el principal medio de gracia es la Biblia. Y ella te muestra que esta gracia se comparte en dos. Primero, la ley, y segundo, el Evangelio. La ley, Moisés y los profetas, esta ley, ella te exige que vayas al Evangelio. Y el Evangelio te muestra cómo aplicar la ley en tu vida. La función de la ley es que tú y yo veamos cuán contaminados estamos. Y la función del Evangelio es que tú y yo veamos el camino de gracia que el Señor nos ha dado. Es por esto, hermanos, que tengo 3 implicaciones sobre esta parábola. Una parábola que nos llama a todos nosotros la atención para comunicar a los hombres sobre el destino eterno a donde ellos van. En primer lugar, hermanos, aprendemos que en la vida terrenal la abundancia o la escasez no determina nuestra eternidad. Aprendemos que hoy, que estamos vivos, la abundancia, el dinero, lo que tengas, tu trabajo, tus títulos, o la escasez, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, esto no va a determinar el lugar a donde vas. No, tú puedes ser pobre, rico, eso no determina la eternidad, sino es Cristo. En segundo lugar, aprendemos que el infierno es un lugar del cual nadie va a escapar. Solo la gracia de Dios acá te puede librar. Los que están en el infierno ya no tienen segundas oportunidades. La oportunidad la tienes tú, si aún no crees en Cristo. Hermanos, cuando tú escuchas esta parábola y sabes a quién Jesús le está hablando, Jesús le está diciendo a los fariseos, la parábola es una demostración de gracia. Yo deseo que no vayan al infierno. Yo deseo que ustedes procedan al arrepentimiento. Jesús le está diciendo a los fariseos que le escuchen. Y en tercer y último lugar, aprendemos que la palabra de Dios es el único recurso que los pecadores deben tomar para conocer la verdad. Aprendemos que la palabra de Dios es el único, hermano, recurso que los pecadores deben tomar para reconocer la verdad. Hermanos, si tú lees Juan capítulo 12, dice que los fariseos, al ver la resurrección de Lázaro, este sí es el amigo de Jesús, ellos procuraban matar a Jesús y matar a Lázaro. Así que la demanda del rico en el infierno es inútil. Porque los hombres, cuando vean que los cristianos han resucitado y que vienen a predicar, los pecadores van a desear la muerte de ellos.
Y no solo eso. ¿Qué sucedió con Jesús? Murió. Al tercer día resucitó. ¿Y qué querían los hombres? Matarlo. El único medio para que los hombres sean salvos es la palabra de Dios. Tú debes leerla, debes meditar en la palabra de Dios. Alguien decía que la predicación es teología, el sermón es teología, la iglesia es teología, la familia es teología, Todo en la vida del creyente es teología. Es un conocimiento que debe estar involucrado con la persona de Dios. Y conocer a Dios es la única oportunidad que tienes para conocerte a ti mismo y de esa forma acercarte a Él. Concluimos entonces Que todas las personas que dudan, todos aquellos que están dudando de la palabra de Dios, serán juzgados por la verdad que están rechazando. Si tú dudas que el infierno es real, si tú dudas que la predicación es suficiente para ser salvo, si tú dudas que Cristo es tu Señor y tu Salvador, eso es suficiente para enviarte al infierno. No hace falta que seas un matón, no hace falta que seas un tirano, no hace falta que seas la persona más vil de este mundo, no. El dudar de Cristo es suficiente para condenarte. Y quiero terminar con el versículo que Jesús da sobre esto. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.